presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, una vez más. Estamos aquí para una conferencia de los ministerios Palabra de Honor. Hemos comenzado una serie nueva, una serie bien bonita, importante, para aprender acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo la podemos usar a nuestro favor? Todo eso lo tenemos que aprender. Comenzamos viendo que la gracia fluye del amor de Dios hace ya 15 días y hace 8 días estábamos viendo el problema que la iglesia tiene aún todavía con la gracia, que cree o piensa que andar en la gracia es andar en libertinaje y cosas así. Y yo quiero continuar la prédica, la dejamos como un poquito en suspenso, en un impasse, como dicen por ahí. Y de ahí quiero continuar, de cuando estábamos viendo que hay tanto miedo que al no estar bajo la ley, las personas se vuelvan inicuas. Estamos viendo este asunto entre la ley y la gracia. Vimos que ese miedo es un miedo carnal, que lo pone Satanás en las mentes de las personas, porque es el diablo el que dice que sin ley tú te vas a volver inicuo. Pero vimos también, por ejemplo, ya al final, que Abraham, que se llamaba hijo de Dios, Dios le llamó su amigo, y eso es un regalo de la gracia, fue 400 años antes de que la ley existiera. Y fue llamado amigo de Dios también. Estamos viendo que ni tú ni yo nos llama Dios amigos, realmente nos llama hijos, hijos amados. Y esto es todavía aún mayor, es más poderoso. Fíjate, el saberte que tú eres amigo de alguien en el gobierno poderoso, a lo mejor amigo del presidente de la República, tú eres su amigo, pues eso te da cierto poder, cierto estatus, tú te la crees, ¿verdad? Y entonces tú puedes tener cierto tipo gozas de cierto tipo de privilegios y puedes ejercer un nivel de autoridad. Pero si tú eres hijo del amo, dueño y señor del universo, eso es otro nivel. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo, cuando Pedro conoció a Jesús, ¿verdad? Jesús le dijo esa vez, vamos de pesca. ¿Sí? Y Pedro en toda la noche no había pescado nada, aunque Jesús era carpintero y Pedro era pescador, ¿verdad? Aunque Jesús era carpintero y Pedro pescador, fue Jesús el que le dijo otra vez, vamos a pescar. Y Pedro aceptó que le mandara este carpintero. Dijo, bueno, en tu palabra echaré la red. Vamos a ver las citas. Es en Lucas 5:3. Vamos a leer del 3 al 5. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí estaba Jesús enseñando de lejos porque lo seguían muchas personas, lo apretujaban. Entonces subió a la barca de Pedro, le dijo, Pedro, sepárala tantito de la orilla, métela tantito para que pueda yo predicar a gusto. Predicó y cuando terminó, dice aquí, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra, más en tu palabra, echaré la red. Aquí él cambió de redes a red. El Pedro pensando, no, pues qué sabe este carpintero de pesca, pero bueno, pues tiene muchos seguidores, trae mucha banda, yo creo, y dijo, le voy a obedecer, pero no voy a echar mis redes, voy a echar una red. Y por ahí suponemos que a lo mejor hasta echó una red vieja que tenía ahí arrumbada. Porque la escritura dice que ellos ya habían terminado de pescar, estaban limpiando las redes. Y él dice, más en tu palabra echaré la red. Así que aunque este carpintero le pidió las redes al pescador, este pescador nada más le concedió una red. Pero ¿qué pasó? Tú y yo lo sabemos, que la red se rompía de la cantidad de peces que atraparon. El bote casi se hundía por tantos pescados que obtuvieron. Entonces, si tú sigues la historia, Pedro se dio cuenta de quién era Jesús, cayó a sus pies y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Sí? Aquí vale hacerse la siguiente pregunta.
y vamos a tratar de ligar un poco la conferencia pasada, que hablábamos de esa insistencia por predicar del arrepentimiento, y quedamos claros de que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad y que con el hecho de predicar la palabra de Dios se producen esos cambios. No es necesario hacer el énfasis, es mejor predicar de la gracia, del amor de Dios, que es lo que produce el arrepentimiento. Pero bueno, sigamos en nuestro ejemplo. Aquí Pedro se aventó, ¿verdad?, a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Es una actitud de arrepentimiento, es una actitud de reconocer, ¿verdad?, que eres una persona limitada por el pecado. Y la pregunta es, ¿qué llegó primero? ¿Qué llegó primero en este evento? ¿La bondad de Dios, o sea, la pesca milagrosa, el milagro, este Jesús que dice: ven, boga mar adentro, echen las redes? ¿O el arrepentimiento de Pedro? ¿Qué es primero? Te das cuenta claramente en este ejemplo que es la bondad de Dios. Es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Así que veamos, sigamos aquí con la palabra de Dios, que es la Biblia, ya lo sabemos tú y yo, y veamos estos frutos que produce la ley y los frutos que produce la gracia. En la Biblia lo vamos a ver el ejemplo de Juan 3, lo vamos a comparar con Juan 4, Evangelio de Juan 3 y Evangelio de Juan en el versículo 4, que son el ejemplo de Nicodemo y de la mujer samaritana. Dice así, ahí en Juan 3, una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era el líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y Nicodemo le preguntó: ¿cómo puedo volver a nacer a alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Y Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace de nuevo, del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede suceder esto? Jesús le contestó: tú eres un maestro famoso en Israel y no lo sabes. Sí, aquí me gusta cómo Jesús le contesta a Nicodemo, ¿no? Es decir, como decirle: mira, tú enseñas Biblia aquí en Israel y no te acuerdas de estos versículos, estos y estos y estos otros. Sí, tú eres un maestro famoso. Esto es Juan capítulo 3. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a Nicodemo, un principal entre los judíos, que a escondidas, por miedo quizá, porque dice que fue de noche, viene a consultar a Jesús. Como Jesús estaba ministrando bajo las normas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, no pudo haber contestado, yo pienso, como él hubiera querido, como Jesús hubiera querido, ¿verdad? Cuando éste viene a preguntarle qué onda, y él le hubiera dicho: cree en mí, serás salvo tú y toda tu casa, como es el caso tuyo y el mío para los hijos de Dios que nacimos de nuevo, ya bajo el nuevo pacto. Jesús no le pudo predicar pues el Evangelio, sino que después de decirle todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Todo lo que tiene que hacer, Nicodemo, aunque recibe la revelación más asombrosa en Juan 3:16, que tú y yo la tenemos, fíjate, porque adelantito es cuando Jesús le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la revelación más asombrosa. Estaban hablando Jesús y Nicodemo parece que no alcanza a comprender el alcance del plan de salvación para los hombres. Y esto es la gracia, el regalo de Dios. Ajá. Y además que esto conste que dice ahí que él era un maestro de la ley, pero por eso la ley te limita. La ley te dice: haz esto. ¿Ok? Ahora, vamos al siguiente capítulo. Vamos al capítulo 4 de Juan. Entonces vemos a un Nicodemo limitado por la ley, por su entender bajo la ley. Y sin embargo, ahí en el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, en el capítulo que sigue, aquí tienes a una mujer pecadora. Tú sabías que es
pecadora y se encuentra con Jesús. Y vamos a leer, dice, al oír esto la mujer le dijo, ¿sí? Estamos, déjenme les digo de dónde a dónde, de Juan 4:19 a Juan 4:26. Yo estoy leyéndola aquí en este caso, en los dos casos, en el anterior del capítulo 3 y la versión de traducción al lenguaje actual. ¿Ok? Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, me parece que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes, los judíos, dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Jesús le contestó, créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros, los judíos, sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoran como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. La mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Así que por otro lado, aquí tenemos en Juan 4 a una mujer, a la mujer samaritana, y probablemente el mejor ejemplo que haya en la Biblia de un pecador perdido y olvidado en esa época. ¿Ah? Tú sabes, con 5 fracasos matrimoniales a cuestas, va por agua a la hora más calurosa del día para no toparse con nadie y sin embargo se encuentra con aquel que la conoce mejor que a nadie. ¿Hace cuánto tiempo que esa mujer no había tenido una conversación con alguien que no la juzgara, que no la criticara, que no tuviera un prejuicio acerca de ella? Uf, yo no lo sé, pero me estoy seguro que es muchísimo. Y ahí se puso a platicar con Jesús. Y de repente Jesús le hace una pregunta, ¿verdad? Tremenda, le dice, ve y trae a tu marido. Y esta mujer pudo haber hecho varias cosas, haber corrido, haber dicho, eh, no sé, aquí nos vemos, haber dejado la conversación. Bueno, en fin, varias cosas podría haber hecho, pero lo que hizo fue lo correcto. Le dijo la verdad, porque, bueno, pues la verdad es que no tengo marido. Y Jesús le dice, en eso has dicho, sí, en verdad, es cierto lo que me dices, porque 5 maridos has tenido. ¿Y qué pasa con este encontronazo de esta mujer pecadora con Cristo Jesús? Al final tenemos aquí un cambio de vida, un encuentro en donde, como dice la Escritura, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Jesús no se reveló, fíjate, no se le reveló a Pilatos, no se le reveló a Herodes, ni siquiera a sus discípulos. Jesús les dijo quién era. Ujú. Y de repente ahí, si sus discípulos ni siquiera estaban, él solo con una mujer pecadora decide de confesarle, decide revelarse y decirle, yo soy el Mesías. ¿Y qué pasa? Y ella creyó. Esto es clave. Y ella creyó. Ujú. ¿Cuál fue el fruto de la ley en estos 2 ejemplos? Tenemos, ¿verdad? Un Nicodemo incierto, confundido y con más de lo mismo, que hasta el final, pues, se hizo discípulo, pensamos, pero él ahí andaba ahí en lo oscurito, ¿verdad? ¿Cuál fue el fruto de la gracia? Metanoia, un cambio de vida, un cambio de mente, un verdadero arrepentimiento. Una mujer pecadora, fracasada y frustrada, corre a la aldea y antes no quería que nadie la viera y ahora empieza a jalonear a la gente, les dice, vengan, vengan, los empieza a hacer una labor evangelística, ¿verdad? Vengan a ver al Mesías, los trae, se los lleva, se los presenta y a tal grado que 3 días después todos en el pueblo le decían, bueno, mujer, al principio creímos por lo que tú nos dijiste, pero creemos porque le hemos visto. Un cambio de mentalidad fue el fruto de la gracia. Un cambio de dirección al obtener de Jesucristo esta mujer que obtuvo su gracia, identidad, propósito.
Ahí está el fruto de la ley, el fruto de la gracia. Veamos otro ejemplo. En Lucas 18, esto fue, los dos ejemplos que vimos fueron en el Evangelio de Juan. Ahora fíjate, en Lucas 18 y Lucas 19. Este va a ser, vamos a comparar al joven rico con Zaqueo. En Lucas 18, ahí en el capítulo 18, verso 18, dice la escritura, un hombre principal, aquí ya voy a leer Reina Valera, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Aquí de nuevo Jesús, yo estoy seguro que hubiera querido contestarle más evangélicamente, ¿verdad? Cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa, como dije hace un rato, pero te recuerdo que Jesús está ministrando todavía en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. No es hasta que esa noche que iba a ser entregado, que él levanta la copa y que él dice, esta copa es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, y ahí comienza todo. Ahí comienza el nuevo pacto para nosotros. Pero en este caso le dice Dios a este hombre, a este joven, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven contestó, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Se puso triste. Este joven rico, quien también era un principal entre los judíos, tenía una pregunta, ¿qué puedo yo hacer para alcanzar la vida eterna? Vida eterna, nada más, qué pregunta, ¿verdad? Para empezar, tú y yo sabemos que la eternidad es un atributo exclusivo de Dios, eterno, solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, yo no alcanzo a comprender todavía cómo es que los judíos pensaban o creían que podían tener ese derecho a la vida eterna. Pero bueno, aquí está este joven. Dice la escritura, tratando de llegar a la vida eterna, y dice la escritura en Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, después de que cayeron. Ahora pues que no alargue su mano, que no alargue su mano, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dice, como nosotros, ¿no? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que había una espada encendida. Y yo no puedo pensar en otra espada que encienda mejor que la palabra de Dios, revolviéndose para todos lados. Por aquí no pasas. No puedes extender tu mano para alcanzar un fruto del árbol de la vida. Nadie. Ahí estaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida eterna se alcanza por fe y para fe. Y la fe, además, nos es dada por la gracia de Dios. Dilo conmigo fuertemente ahí en tu lugar. La fe me es dada por la gracia de Dios. Dígalo fuerte. La fe, el creerle a Dios creyendo su palabra, es un regalo de la gracia de Dios. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que aquí tienes este hombre, y este hombre que pretendía justificarse a sí mismo, Jesús lo encaró con la ley, ¿verdad? Y además le dijo, te falta todavía una cosa. La buena noticia en cuanto a la vida eterna es que tú y yo la tenemos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que tú y yo hemos creído en el Señor Jesús? Le hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestra vida, y el don de la gracia, el don del Señor, el regalo que nos ha entregado es la vida eterna. Nos ha incluido en su familia, somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, y como Dios y su familia son eternos, pues ahora tú y yo somos eternos, viviremos para siempre. Eso quiere decir ser eterno. No vamos a morir, sino que viviremos. Viviré y no moriré. Dilo conmigo, viviré y no moriré, porque todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y aquí voy a aprovechar para que tú y yo repitamos Juan 3:16 en voz audible, pero nada más vamos a quitarle, a cambiarle, más que quitarle, a cambiar donde dice todo, donde dice mundo y donde dice todo aquel, y vamos a poner nuestro nombre para que nos quede bien claro.
quiénes somos y por qué lo somos o por quién lo somos. ¿Sí? Dilo conmigo, 1, 2, 3, porque de tal manera amó Dios a Ricky Ricón, di tu nombre otra vez, porque de tal manera amó Dios a Ricky Ricón, que ha dado su Hijo unigénito, ¿sí? Para que Ricky Ricón, que cree en Él, no se pierda más, tenga vida eterna. Ahora levanta tu mano derecha ahí en alto y di, Padre Celestial, gracias. Gracias por el don que es Jesucristo para mi vida, el don de la gracia. Gracias porque me has dado fe para creer y ahora soy tu hijo y ahora soy eterno. Gracias, muchas, muchas gracias. Que lo que aquel joven rico pretendía hacer no lo consiguió, porque él iba por la ley. Díselo al Señor, mas yo estoy aquí por tu gracia. Te bendigo y te alabo, mi Señor. Amén, amén y amén. Así que el joven fue encarado por Jesús ante la ley y además siempre que llegues a la ley algo te va a faltar. Si vas a tratar de justificarte por la ley delante de Dios, algo te va a faltar. Como el caso de este joven Jesús, y Dios siempre encontrará y te dirá lo que te falta. Porque la ley, como vimos, sí, antes no puede hacer perfecto a nadie. La ley siempre va a mostrar los defectos del más perfecto de nosotros. Del mejor de nosotros, por la ley, no va a pasar. Siempre se le va a encontrar algo que le falta. Sin embargo, sigamos ahora ante nuestro ejemplo, ahora en Lucas 19, 5 y 10. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que por este otro lado, tenemos a un publicano, un impío cobrador de impuestos, considerado por los mismos judíos como un traidor, porque pues, se alió con los romanos para cobrar el impuesto, ¿verdad? Y dice que ni siquiera se atrevía a ponerse enfrente de Jesús, aunque era chaparrito, es lo que dice, sino se puso ahí escondidito arriba en un árbol que no me vea, sin hacer olas, como decimos los mexicanos, un pecador. Y Jesús lo llamó. Y de nuevo un cambio de vida ocurrió. No por sus méritos, sino por la gracia de Dios. En el primer ejemplo vemos que viene corriendo a Jesús. En este otro ejemplo vemos que este otro está calladito ahí, escondidito atrás en un árbol, arriba. ¿Cuál es el fruto de la ley? El fruto de la ley con el joven rico es que no pudo renunciar a una miserable moneda de su fortuna. No pudo renunciarlo. ¿Cuál fue el fruto de la gracia? Metanoia, un cambio de mentalidad a arrepentimiento, con frutos de arrepentimiento, que era lo que predicaban Jesús y Juan el Bautista, ¿verdad? Frutos de arrepentimiento cuando les decía, raza de víboras, ¿verdad? Generación de víboras. ¿Quién les dijo esto? Hagan un arrepentimiento con frutos, fruto de arrepentimiento. Y aquí lo tienes. La mitad de sus bienes dio a los pobres y restituyó todo lo defraudado. Como consecuencia, la salvación llegó a su casa. La gracia, obrando en un ejemplo, acabamos de ver ahorita 2 ejemplos poderosos en la Biblia que nos da de cómo actúa la gracia y cómo actúa la ley. Se da aquí de nuevo un cambio de mentalidad y dirección al obtener. ¿Qué obtienen de Jesucristo? ¿Qué obtenemos tú y yo de Jesucristo? Identidad, propósito, identidad y propósito en nuestra vida es lo que obtenemos. La identidad de hijos, de hijas amados por Dios, verdaderos, legalmente genuinos, tal y como Jesucristo es hijo de Dios. Ahora tú y yo somos hijos. La gracia, como la eternidad, es un atributo inherente a Dios. A Dios no le afecta ni le beneficia la gracia. Es su imagen, ¿me entiendes? Es parte de su personalidad. Sin embargo, para ti, para mí, para nosotros, los hijos de Dios nacidos de nuevo, la gracia es un regalo inmerecido. La podemos entender como el deseo de Dios Todopoderoso de tratarte
como si tú jamás hubieras pecado. Y así te trata, porque todos tus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron pagados por su Hijo Jesucristo, que ahora es tu hermano mayor. Ujú. Fíjate cómo dice la Biblia en Efesios 2. Pero Dios es tan rico, te voy a leer la nueva traducción viviente, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo Jesús de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo Jesús y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo a ti y a mí, de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tiene, como se ve en todo lo que ha hecho por ti y por mí, por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios nos salvó por su gracia cuando creímos, cuando creyeron. Usted no tiene ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos, dice aquí la Escritura, escucha esto, somos la obra maestra de Dios. Claro que lo somos, sus hijos, amados. Ya no te mires, deja de mirarte como te mirabas antes. No veas al hombre viejo ni a la vieja mujer. Mira al hombre nuevo, nacido, ¿verdad?, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Eres la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Escúchame bien. La gracia es el poder que Dios te da para que puedas hacer su voluntad, para que puedas hacer estas cosas buenas que Él preparó tiempo atrás para nosotros. La gracia no es lo que te da permiso de pecar o de tener libertinaje. No, no, no. Esa idea y ese pensamiento le conviene al diablo meterlo en la iglesia. Y que la iglesia tenga miedo y le tenga miedo a vivir en la gracia. No. La gracia es la manifestación del amor de Dios. Es la certeza que tienes, que eres un hijo, una hija amada, amado del Rey. Es tan cierto como los dedos de tu mano. Nadie puede venir a hacerte dudar que esos deditos son tuyos. ¿Sí? No hay quien lo intente, no podrá. Bueno, eso es la gracia. Cuando tú tengas la certeza de que eres una hija, un hijo amado, amada de Dios, tal y cual ama Dios a Jesús, Dios te ama a ti. Y tal cuando mira a Jesús, así te mira a ti. La gracia es todo lo bueno que recibes de Dios a través de Jesucristo. Es vivir con esta certeza, esta fe que eres el amado, la amada de Dios. Amado, Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia. Por tanto es por fe, por creerle a Dios creyendo su palabra, para que sea por gracia, por la certeza que tú tienes de su amor. A fin de que la promesa, todo lo que Él te ha prometido, sea firme, para que toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, o sea, tú y yo, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este es tu Padre, el que llama las cosas que no son como si fuesen, porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de tal manera que lo que se ve fue creado, lo que no se ve. Cuando por la fe tienes esa certeza del amor de Dios tu Padre, cuando por leer la Biblia y estar en la Biblia y ver la Biblia, porque la fe es de la palabra de Dios, te das cuenta de ese gran amor y conoces y crees ese gran amor, entonces, en verdad, puedes vivir con el poder que te da creer, vivir como un legítimo, auténtico hijo de Dios, nacido de nuevo. Nacido de nuevo. Así que, por lo demás, hermanos, dice en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y tú y yo ya sabemos que la fuerza de Dios no son relámpagos,
no son castigos, mucho menos castigos, enfermedades. Él es nuestro Padre que nos ama. Ujú. Poder de la fuerza de Dios es su palabra. Lo que Dios dice, eso sucede. Lo que Dios habla, eso es. Y solo así tú y yo, con la palabra de Dios, podemos estar seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, dale un aplauso, un grito de júbilo ahí en tu lugar al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Ujú. Amado, sin lugar a duda, puedes declarar que tú sí conoces la voluntad de Dios, tu Padre. Tú sí la conoces. Es buena, es agradable, es perfecta. Sabes que sabes, lo digo sin lugar a duda, no dejando que entre los rollos del diablo en tu mente. Sin lugar a dudas, sabes que la enfermedad nunca ha sido su voluntad para tu vida. Nunca, nunca. La pobreza tampoco. El llevar vidas miserables, amargado, enojado, deprimido, nada de eso es la voluntad de tu Padre Celestial. Y si tú conoces su voluntad, puedes someterte a Dios. Como dice la Escritura, sométete a Dios. Resistid al diablo y irá de vosotros. Sométete a la palabra del Rey. Sométete a vivir por gracia, no por ley, por gracia. No es por obras, no es lo que tú puedas hacer. Que vamos a hacer muchas cosas para el reino, pero todo por gracia, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, dice la Escritura. Por la gracia de Dios podemos hacer lo que podemos hacer. Por la gracia de Dios obedecemos, ¿verdad?, los mandamientos del amor. Por la gracia de Dios actuamos y predicamos y enseñamos y corremos, ¿verdad?, y avanzamos hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Di conmigo, yo me someto a tu palabra, Padre Celestial, en esta hora. Yo me someto a vivir por gracia, a vivir por tu amor, con la certeza de que me amas. Y entonces, Padre Celestial, con tu autoridad, resisto a Satanás. Resisto la enfermedad, resisto la pobreza, la carestía, resisto el enojo, resisto el resentimiento, resisto toda la obra del diablo. Y estas se van de mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. ¡Wow! Y apenas comenzamos con la gracia a entender un poquito de lo que la gracia es. Dentro de 8 días vamos a continuar hablando sobre la gracia, actuando en la gracia. Por lo pronto, no le permitas a Satanás engañarte. No es lo que tú puedas hacer, sino es lo que ya Jesucristo hizo por amor a ti. Nos vemos dentro de 8 días y yo te bendigo tu andar, tu entrada y tu salida de acuerdo a la palabra de Dios, porque tú eres una hija, un hijo amado que vives por gracia, santo, justo y perfecto. No son las obras que hayas hecho las que te definen, sino lo que Dios ya te ha dado por gracia. Así que ten la semana más asombrosa de tu vida, ten la semana más victoriosa de tu vida, más sana de tu vida, y nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones.